no puede quedar al margen de todos estos cambios. Y no creo que la podamos ver como tan al margen de la elección en Estados Unidos que tendrá lugar en un par de semanas. Y no puede estar al margen de un gobierno, el de la 4T, que le ha dado absolutamente todo al ejército. ¿Qué pasa con la detención de Cienfuegos? Es el personaje con mayor jerarquía que ha sido detenido en los Estados Unidos. Le aprecio mucho al ex canciller Luis Ernesto Derbez que nos toma esta llamada telefónica. Te mando un abrazo. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Pues bien, y cuidándome. No tengo la fortuna de que me hagan una prueba a la semana del coronavirus. Eso sería maravilloso para todos los mexicanos, ¿no? Eso estaría genial, pero pues bueno. No, aquí hay que aguantarnos y confiar en el modelo Centinela. Y ahí vamos, ahí vamos. Oye, mira, bien preocupado porque este asunto del general Cienfuegos es realmente algo que sí debe preocupar al país. Primero, sin duda, Luis, para ti, para mí, para muchos mexicanos, pues la confianza en las Fuerzas Armadas, por lo menos en mi caso, se ha ido para abajo. Es el pensar que alguien, y debo confesarlo, que yo mismo pensé que era un hombre pues honesto, recto, que había hecho una batalla seria, frontal, contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, etcétera. Descubrir como lo he descubierto yo, y estoy seguro de todos los mexicanos, que ocurre en un momento en el cual hay una mala relación entre nuestro gobierno y el gobierno de Trump, pues es terrible, es perder confianza, perder fe en el ejército mexicano, en una de las instituciones que siempre había salido, y estoy usando el pasado sin estar seguro que así vaya a ocurrir, había salido como una de las instituciones de más confianza para los mexicanos. Hoy, yo, por lo menos, tengo tremendas dudas de qué está pasando en el ejército, y me preocupa sobremanera porque el presidente López Obrador, sin duda, le ha ido otorgando más y más canonjías, más y más responsabilidades en todos los terrenos, desde seguridad, control, y voy a incluir a la Marina, aunque no sea este el caso, pero control de los puertos, control de las aduanas, construcción de las obras monumentales de este gobierno. Es decir, el ejército se ha enraizado en todas las actividades y el gobierno del presidente López Obrador ha incrementado su dependencia y ha militarizado, nos guste o no nos guste el término, ha militarizado el país. Descubrir, no por una investigación interna, sino por una investigación externa en Estados Unidos, que el general Cienfuegos, quien era el secretario de Defensa Nacional, está acusado, y vamos a dejarlo en ese término todavía, acusado del nivel de corrupción que la Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos le está alegando, es terrible, es un golpe brutal para la confianza de muchos mexicanos, diría yo, en las Fuerzas Armadas. Y eso es terrible en este momento también, porque estamos en una situación muy complicada de seguridad interna. Se ha entregado para todo propósito práctico la política migratoria a lo que sería el equivalente ahora de un ejército construido a la medida y también controlado por los militares, que es la Guardia Nacional. Por lo tanto, ese es un primer impacto, Luis. Es un impacto de desconfianza, de desesperanza, de preocupación. ¿Qué va a pasar en el futuro en el país? Eso es, y que haya ocurrido en esto, como tú bien dices, en un momento de campaña política en Estados Unidos y por la Drug Enforcement Agency, tiene dos definiciones. La primera, seguramente que los americanos lo están usando, o por lo menos el gobierno de Trump, para tratar de ganar algunos puntos en su campaña presidencial, que a todas luces se está hundiendo. Eso, sin duda, el timing suena medio extraño, pero podría no ser tan extraño si lo que estamos considerando es que, y voy a usar la palabra cazar, pero con Z, que estaban cazando el momento en que el general llegara a Estados Unidos y no hubo una sola advertencia del DEA, de la DEA, pues, a ninguna persona, ninguna autoridad de México. Esto de los 15 días que podrían tratado de sacar, pues quizás sea cierto, pero yo lo dudo. Yo francamente creo que la manera como se anuncia la aprehensión del general Cienfuegos por la Secretaría de Relaciones Exteriores manda un mensaje claro. No sabían que estaba en la mira, no sabían que lo iban a atrapar y todo mundo se sorprendió en México. Están reaccionando, buscando cómo darle salida al hecho concreto de que las agencias de seguridad de investigación contra la droga en Estados Unidos tienen cero confianza
a las agencias mexicanas. ¿Y sabes qué es lo peor, Luis? Que en este momento lo que parecía una buena relación entre las Fuerzas Armadas de México y las Fuerzas Armadas en Estados Unidos ha sufrido un deterioro tremendo. Y lo ha sufrido porque las Fuerzas Armadas americanas habían condecorado al general Cienfuegos. La investigación de la DEA, además, no tenía un año o dos, tenía casi 3 o 4 años. El que entre ellos mismos hoy le hayan dado un golpe a las Fuerzas Armadas americanas, sus propios colegas, pues manda también mensajes de pleitos internos en Estados Unidos, de falta de comunicación aún entre ellos, y las Fuerzas Armadas americanas hoy van a tener toda su desconfianza en las mexicanas. Por lo tanto, rompimos un vínculo que existía para intercambiar información, para poder tener una política coordinada de las dos naciones, intentando controlar esto que es algo terrible, ¿sí? El narco en México y lo que está causando en ambos países. Hemos perdido esta segunda cosa, y la relación entre México y Estados Unidos ya se narcotizó, Luis. Habíamos logrado desde el sexenio de Fox primero la desnarcotización, es decir, sacar la cuestión de las drogas y meternos en las cuestiones comerciales, platicar de inversiones aquí en México, desarrollo de una región común, la creación primero de lo que era el Telecán y ahora el Temec, y hoy volvemos a poner en la agenda el único tema importante para los americanos va a ser narco y migración. Y eso realmente limita las posibilidades de que un país como México sea atractivo a las inversiones extranjeras, a la integración de cadenas de producción, porque lo que saben la mayor parte de los inversionistas es que ahora las decisiones se van a tomar de lo que los americanos nos quieran imponer en política de seguridad y en política migratoria. Terrible para lo que sería un futuro económico positivo para el país. Ahí es el segundo deterioro, y cuando te acuerdas de cosas como el Curiacanazo o el saludo a la mamá de Chapo Guzmán por el señor presidente de la República, peor todavía, porque manda un mensaje de desconfianza hacia las autoridades americanas de qué está pasando en México. Y luego, pues lo último que tú tendrías que pensar es, si todo esto se da, ¿cuál debería ser entonces la modificación de la política de seguridad y de ataque a la delincuencia organizada en México del gobierno nacional, del gobierno del presidente López Obrador? Y ahí es donde, Luis, me preocupa más, porque yo no veo ningún cambio, ninguna idea. Lo que veo es comentarios de si la DEA debe o no explicar A, B o C, pero no un análisis serio en que diga esto no está funcionando, la militarización del país no es buena, tenemos que pensar en algo distinto, tenemos que pensar en cómo construimos policías de las normales, las que tienen todos los países, a nivel municipio por municipio, para robustecer la justicia, para robustecer la ley desde el plano más importante del país, que es el municipio, y trabajarlo de esa manera. No veo tampoco ese cambio de señales, Luis, y eso te deja pues preocupado porque lo que estamos viendo hacia adelante es un país con más militarización y unas fuerzas armadas que desafortunadamente da la impresión están con serios problemas de penetración del narcotráfico ya en sus cuadros administrativos importantes. Luis A mí sí Ernesto, me preocupa, Luis. por supuesto que preocupa muchísimo, y viene también este asunto que bien lo señalas, el fortalecimiento del ejército, el ejército que nos hace hoy hasta el Tren Maya, hace absolutamente de todo, y que permanecen los hombres cercanos a Cienfuegos todavía ahí en la primera plana del ejército mexicano. A ver, esto pues atenta contra la misma estabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha confiado absolutamente todo al ejército. Vamos a ver qué sucede pues frente a la siguiente elección, ¿no? En un escenario como se ve hoy día, muy probable que gane Biden, con este juicio ya con Cienfuegos sentado ahí en el banquillo, a ver de qué manera va a estar negociando o hablando Biden con la Cuarta Transformación en ese marco. O sea, imagínate todo lo que sabe o todo lo que podría llegar a contar Salvador Cienfuegos, nada más y nada menos que la operación tiene su nombre, ¿no? O sea, la operación Padrino es una super amenaza a la 4T, creo yo. Francamente, ahí podría caerse y podría, creo yo, ser muy aprovechada por el señor Biden, ¿no?
sin duda, y eso es lo que te comentaba, es que ahora vamos a crear una agenda bilateral en la que los americanos lo que nos van a imponer son, primero, seguridad, respeto a derechos humanos y finalmente migración. Y cuando tú ves estos tres asuntos como prioritarios, te preguntas, oye, pero México está pasando por una crisis económica. Es fundamental ahorita también hablar de la cuestión comercial, económica, integración. Es importante que estuviéramos poniendo más asuntos en la agenda. Pues no, lo que vas a tener hoy es un gobierno que además se va a sentir ofendido en caso de que gane el señor Biden, se va a sentir ofendido porque respaldaste la candidatura del señor Trump y además te va a sacar todos estos trapitos al sol. Con la pérdida de confianza y la pérdida de comunicación entre las Fuerzas Armadas de ambos países, la que va a llevar la voz cantante en este momento va a ser la DEA. Y la DEA no es amiga de México, Luis. Desde hace muchísimos años, la DEA ha demostrado que lo que quiere es lograr grandes triunfos, haciendo notar el problema que tenemos en México de narcotráfico, para que sus propios funcionarios salgan bien en Estados Unidos. Es decir, hay intereses propios de quienes trabajan en esta DEA de mostrar que ellos saben hacer las cosas y que México es un país con serios problemas de narcotráfico. Por donde quiera que la veas, pues, este golpe, que además a una persona como quien está hablando contigo, yo, le dolió mucho porque yo tenía una impresión completamente equivocada de lo que era el general Cienfuegos. Manda algo terrible, que es, si vamos a estar en esa discusión los próximos 4 años, aún a pesar de que la 4T logre resolver y demás, el verdadero problema es que vamos a estar supeditados completamente a los antojos y del gobierno en algo que no debió haber sido así, en donde nosotros pudimos haber puesto nuevamente los temas de integración, la cuestión de económica, comercial, como lo fundamental para nuestros países. Desafortunadamente no va a ser así, Luis. Vamos a tener 4 años complicados y al interior de México muy complicados, porque esta militarización que ha ocurrido en los últimos 2 años nos tiene sujetos como ciudadanos y al gobierno como gobierno a lo que las Fuerzas Armadas quieren. No juzguemos a quienes están ahorita, porque finalmente podrían no haber estado enterados, y creo que la presunción de inocencia es importante en todos los casos para los derechos de una persona. Pero aún así, hay una verdadera duda en la mente, por lo menos mía, de cuál será la verdadera situación de honestidad en este momento en el ejército mexicano. Gracias, Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo y estamos al habla si nos permites. Gracias. Cuando gustes, y también hay que discutir Bolivia, Luis. Hay que platicar de Bolivia pronto.